Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 44 minutos, lo decíamos bien temprano al comienzo de nuestro magazine. Hay preocupación mundial por lo que está ocurriendo con el escalamiento del conflicto en Oriente Medio. Recuerden que tras el ataque de Israel en el Líbano hubo una respuesta de Irán con misiles a territorio israelí y Netanyahu ha prometido reacción. ¿Qué puede pasar allí? Hay mucha crispación, muchos nervios ante la posibilidad de que esta situación se salga de control y se desate un conflicto después ya de incalculables proporciones. Nos ayudamos con los analistas, los expertos que siguen estos temas detalladamente para entender bien lo que ocurre y sus consecuencias. Saludamos a esta hora a Manfred Grauthoff, que es consultor en seguridad nacional, ex asesor presidencial en materia de defensa y seguridad y además es columnista en varios medios nacionales e internacionales. Manfred, buenos días, bienvenido a Radio Red, una mirada diferente. ¿Cómo está usted? Buenos días, Juan Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. A la luz de los acontecimientos, gracias por aceptarla, Manfred. A la luz de los últimos acontecimientos, ¿cómo está leyendo usted las cosas? ¿Puede llegar a complicarse esta situación o terminará convirtiéndose en un conflicto muy intenso pero regionalizado? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mi mirada de pronto no va a ser la que es convencional o lo que realmente dicen. En ese momento Israel demostró que es la potencia del Medio Oriente. En esos términos se lo pongo y lo voy a decir porque le digo lo que estoy afirmando. Cuando Irán atacó en abril de este año, su ataque produjo cinco impactos y no más, y fueron mínimos. En este lanzó una andanada 3 veces superior a esa andanada de misiles balísticos que son o sea, un misil balístico puede provocar un daño de 1 kilómetro a la redonda, para que tengamos ¿qué fue lo que se lanzó? Y no causó daños, lo que causó le cayó por ahí a una casa un pedazo de misil y otras cosas. Lo que veíamos cayendo eran los pedazos de los misiles que se iban desintegrando por un sistema que no es la cúpula de acero, es el sistema Arrow 3, es decir, en la estratosfera, muy, muy arriba a mucha altitud, son interceptados los misiles y lo que veíamos cayendo eran los pedazos de los misiles cayendo, y alguno le cayó, y desafortunadamente cayó sobre un ciudadano israelí de ascendencia árabe palestina. Eso fue lo que cayó. Los otros misiles que caían era porque no iban a pegar en un sitio poblado, iban al desierto, iban al mar, y básicamente eso es lo que vimos. Es decir, la capacidad defensiva de Israel es la más fuerte en este momento del planeta. 1. Y 2, la capacidad ofensiva, pues tanto a nivel de inteligencia de coger medios analógicos como un Viper, como un walkie-talkie, hacerlo saltar por los aires y acabar toda la estructura de mando de Hezbollah está acabada. A su grupo, todo está. Hamas ya prácticamente está. Lo único que tiene son secuestrados, que es el problema que tiene Israel. Irán ante esto, pues quedó ante el mundo militar, que digamos es la parte clave aquí, pues sabe que no tiene las capacidades y estamos ante una inminente respuesta de Israel, porque si hay algo que ha demostrado el gabinete de guerra, ya le voy a decir porque no hablo de Netanyahu directamente, el gabinete de guerra es la capacidad de que va a responder. Y cuando mandaron una publicación de 5 líneas diciendo Irán va a pagar el precio, es clara la determinación de que lo va a hacer. Estamos pensando cuáles son los blancos militares en Irán. Irán no tiene en ese momento, Irán era un país con capacidades militares sobrevaloradas, que usó grupos extremistas que le hacían la guerra a ellos, o a nombre de ellos. Hezbollah, Hamas, los hutíes en Yemen, milicias en Siria, milicias en Irak, pero ellos no querían nunca tener la guerra a las puertas de su casa, y en este momento la pueden tener y no tienen la consistencia para soportar el castigo que viene. Irán Irán atemorizaba a los saudíes, Irán a todo el mundo árabe que está alrededor, porque ellos son persas, lo atemorizaban, y es el régimen, más tienen un problema interno. Ya, Manfred. Sí, dígame.
Manfred, precisamente le quería preguntar, esta mañana decía Irán que advertía un poco a los aliados de Israel que no se metieran en el rollo y tal. Estados Unidos ya fijó su posición, obviamente, pero ¿será que hay posibilidad de que otros países árabes apoyen este ataque de Irán? No, o sea, países árabes que tengan capacidad para apoyar realmente fuerte. Digamos, el país más importante del mundo árabe es Arabia Saudita. Y el príncipe heredero bin Salman lo que está es esperando que acabe la guerra con Israel para firmar el acuerdo, el tratado, los acuerdos de Abraham con Israel, que es la normalización de relaciones con el Estado de Israel. Todo lo que estamos viendo, todo lo que vemos se desató porque Israel estaba al borde de firmar los acuerdos de Abraham con los saudíes. Y si eso sucede, toda esta estrategia que les cuento de los persas, de Irán y todos estos grupos terroristas, se acabó. Por eso fue que lanzó el ataque terrorista del 7 de octubre. No hay otro país que pueda sostenerle la mano en este momento a Israel en el Medio Oriente. O sea, es un país que con la potencia militar no hay forma. Es decir, cuando a mí me dicen de escalada militar, de guerra regional, guerra mundial, esas cosas realmente no dejan de ser tendencias de redes sociales y demás. La realidad militar es otra. Irán se basaba en meterle miedo a los demás, de intimidar, y esa capacidad de coacción ya no la tiene. O sea, se demostró que no tiene la capacidad. Sí. Es decir, 200 misiles y no le pegó una casa y a un palestino que le cayó encima un pedazo de misil. Eso fue todo. Es decir, es muy grave para un régimen que se basó en meter miedo, que hoy no tenga la capacidad de responder y que su estrategia se está desmoronando como un castillo de naipes. O sea, si le entiendo bien, Manfred, el asunto podría quedar muy regionalizado ante el poderío militar de Israel. Sí, o sea, literalmente sí, con varios puntos también y aristas que hay que tener los matices. Israel va a salir con un desprestigio, y eso hay que tenerlo muy claro, va a salir con un desprestigio enorme en el nivel humanitario. Evidentemente va a tener un desprestigio porque las operaciones de todos modos han producido una serie de bajas civiles muy importantes. ¿Por qué? Porque estos grupos terroristas, entre más producen víctimas civiles, más se las achacan a Israel. Y eso es lo que ha sido la estrategia de ellos, a pesar de todo lo que se puede hacer, de los avisos cuando se va a bombardear una zona. O sea, ningún ejército avisa cuando va a bombardear, pues Israel lo hace y todo, pero a pesar de eso va a cargar de un desprestigio. Pero regionalmente es la potencia. Y seguramente se unirán con los saudíes, con el príncipe heredero bin Salman, y pues van a ser una potencia regional, tecnológica, militar, científica, o sea, todos los desarrollos la mitad para digamos los oyentes que nos están escuchando, más de la mitad de las aplicaciones que usan en sus teléfonos vienen de Israel, son en Israel, o sea, muchísimas cosas que están usando son producidas en Haifa, en Tel Aviv. Entonces es la nación del startup, es la nación del emprendimiento digital. Entonces todo eso va a jugar a favor de Israel en ese sentido, pero va a cargar claro, y hay el tema central final de todo esto va a ser los secuestrados que tiene aún Hamas en los túneles en el enclave de Rafah, exactamente, que tiene eso, y va a ser muy difícil esa negociación. Hay una inquietud sobre el papel de Rusia. ¿No hay alguna posibilidad de que Rusia, abierta o soterradamente, termine apoyando a Irán, suministrándole material, etcétera? Bueno, hay una cosa. Primero, Rusia tiene serísimos problemas en su operación con Ucrania, que lo tiene, más Ucrania le hizo un avance sobre Kursk y se le metió ya territorio casi 200 kilómetros hacia adentro de la frontera, y pues lo ha puesto muy mal, y hemos visto eso. Segundo, el material que ha dado, pues está muy en entredicho. Las baterías antiaéreas, los S-300, S-400, pues no han mostrado mucha efectividad cuando se lanzan ataques de parte de Israel. La última que lo pudo atacar no lanza efectividad, y así otras baterías antiaéreas que tienen también en Líbano y otras partes no han servido mucho. Lo que hacen entredicho las capacidades de lo que tenía realmente Rusia, y también es muy parecido al caso de Nasrallah y de estos líderes que son muy histriónicos de lanzar amenazas todo el tiempo, pero a la hora de en el terreno medirse, hemos visto la capacidad. Un ejército que estaba desvencijado, como el ucraniano, lo tienen contra las cuerdas, porque esa es la realidad. 2 años y los tienen contra las cuerdas. No creo que esté para estar mandando, o sea, puede ser que le dé apoyo o alguna cosa, pero realmente Rusia tiene muchos problemas internos como para meterse en un sitio donde no lo están llamando.
Pues Manfred, muy interesante su punto de vista frente a lo que está ocurriendo allí en Oriente Medio, a la espera de lo que, como usted mismo lo señala, podría ser un inminente ataque o una respuesta de Israel. El gabinete de guerra, como usted lo ha dicho, ha dejado en claro que está en capacidad de responder y estamos ante una inminente respuesta de Israel frente a los ataques con misiles por parte de Irán, así no hayan logrado su objetivo. Bienvenido, Manfred, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Juan Manuel, y a todos por la invitación. Manfred Grautov, a propósito de lo que está ocurriendo allí en el Oriente Medio. Y a propósito de guerras, Vlado, ¿cuáles son los países con mayor poderío militar en el mundo hoy por hoy? Porque fíjese que Manfred hablaba de cómo todo esto está demostrando que Israel es la potencia militar de Oriente Medio.